Yo nunca creí en los milagros, no después de que mi propio padre me echara de casa a los 17 años con un simple "no eres mi hijo". Pero entonces, en una habitación de hospital en Huelva, con el olor a desinfectante quemándome las fosas nasales, 4 pares de ojos idénticos me miraron y dijeron: "Papá, no te vayas sin nosotras". Y joder, en ese instante, supe que mi vida, esa puta vida que había construido con uñas y dientes, se acababa de romper en pedazos que ni yo mismo podría recomponer. Me llamo Gabriel, y en Huelva, esa ciudad de salitre y atardeceres que te parten el alma, soy el fantasma que todos susurran, el maricón rico que compró su felicidad con euros manchados de lágrimas ajenas. Adrián, mi amor de 15 años, el único que me ha visto sangrar de verdad, me apretaba la mano esa mañana de julio cuando el médico entró con la noticia. Cáncer terminal, señor. 3 meses, quizás 6 si responde al tratamiento. Adrián no lloró, solo me miró con esos ojos verdes que siempre han sido mi faro en la tormenta, y murmuró: "Entonces hagamos que cuenten, amor. Hagamos que valgan la pena". No era solo el cáncer lo que me carcomía, era el vacío. Adrián y yo habíamos construido un imperio en el puerto de Huelva, exportaciones de marisco fresco a Europa, un negocio que empezó con un camión viejo y sueños robados a la miseria. Pero la casa en la colina, con vistas al Odiel, estaba demasiado silenciosa. Queríamos hijos, no por postureo, sino porque el amor que compartíamos clamaba por más vida, por algo que nos atara al mundo más allá de las sábanas revueltas y las promesas susurradas al amanecer. La adopción no fue fácil en España, no para 2 hombres que aún oyen ecos de pecado en las misas dominicales de la catedral. Pero encontramos a las cuatrillizas, Lucía, Martina, Sofía y Elena. 4 niñas de 6 años, huérfanas de una madre drogadicta en las barriadas de la Punta del Sebo, idénticas como gotas de lluvia en el Atlántico, con rizos negros y sonrisas que podían derretir el hielo de cualquier burócrata. El proceso fue un infierno de papeles y miradas torcidas. 2 maricones criando niñas, soltó un asistente social en una reunión, y Adrián le clavó una mirada que podría haber hundido un barco. Yo me tragué la bilis, como siempre, porque en Huelva aprendes rápido que el dinero abre puertas, pero el orgullo te las cierra de golpe. Las chicas llegaron un viernes de agosto, con maletas raídas y ojos grandes como el mar. Lucía, la mayor por minutos, se plantó en la puerta y dijo: "Si nos vais a querer, bien. Si no, nos volvemos". Adrián se rió, yo me arrodillé y las abracé por primera vez, sintiendo sus cuerpecitos temblar contra mi pecho. En ese momento, el cáncer pareció un chiste malo, tenía una familia. Pero la ciudad no nos lo puso fácil. Huelva es un puerto de hombres duros, de pescadores con manos callosas y madres que rezan por hijos normales. Los vecinos murmuraban cuando paseábamos por el mercado de la Merced: "Mira, el ricachón con sus muñecas prestadas". Adrián, con su acento andaluz puro y su tatuaje de ancla en el antebrazo, les devolvía las sonrisas con un guiño que desarmaba. Yo, en cambio, me encerraba en la oficina, contando euros para no contar las grietas en mi alma. Las niñas se adaptaron rápido, corrían por la playa de la Casa del Mar, recogiendo conchas que convertían en collares para los papás guapos. Pero yo veía las sombras en sus ojos, los recuerdos de golpes y noches sin cena, y me juraba que les daría todo lo que el mundo les había negado. Una noche, después de acostarlas, Adrián y yo nos sentamos en el porche con una botella de manzanilla. El viento traía el rumor de las olas, y él me besó el cuello, suave como siempre. ¿Estás pálido, Gab? ¿El tratamiento? Negué con la cabeza, pero la verdad era que el dolor en el estómago no era solo el cáncer, era el miedo a dejarlas solas, a que el mundo las masticara como había hecho conmigo. Si me muero, ¿qué será de ellas? De ti. Adrián me abrazó fuerte, su cuerpo cálido contra el mío, y susurró: "No te mueres sin pelear, cabrón. Y si pasa, yo las cuido. Somos un equipo". Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Mi familia biológica, esos cabrones de Sevilla que me desterraron, no moverían un dedo. ¿Y Adrián? Adrián merecía más que viudez y custodia compartida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rutinas que intentaban fingir normalidad. Llevaba a las niñas al colegio Nuestra Señora de la Esperanza, donde las monjas nos miraban de reojo pero no osaban decir nada ante mi chequera. Adrián cocinaba paella los domingos, y las chicas reían mientras pelaban gambas, sus manitas pegajosas manchando la mesa. Pero el cáncer avanzaba sigiloso, como la marea alta que inunda las dunas sin avisar.
Empecé a perder peso, las náuseas me doblaban en el baño a medianoche, y Adrián limpiaba el vómito sin una queja, solo con besos en la frente. Eres mi guerrero, me decía, pero yo me sentía como un barco hundiéndose, arrastrando a todos conmigo. Una tarde, mientras jugábamos en el parque de la Plaza de las Monjas, un grupo de chavales del barrio se acercó. Oye, maricón, ¿esas son tus hijas o las compraste en el mercado? Las palabras cayeron como piedras, y vi el terror en los ojos de Martina, que se escondió tras mi pierna. Adrián dio un paso adelante, su voz calmada pero afilada como un anzuelo: son nuestras, y más familia que vosotros, panda de mediocres. Los chavales se rieron y se fueron, pero el daño estaba hecho. Esa noche, las niñas me preguntaron por qué la gente nos odiaba. Porque no entienden el amor, les dije, y me tragué las lágrimas. Pero en mi interior, la rabia bullía. ¿Por qué coño tenía que justificar mi vida cada día? ¿Por qué el amor de Adrián, puro y feroz, era un escándalo en esta ciudad de hipócritas? El médico me dio el veredicto final en septiembre: metástasis en el hígado. 2 meses, tal vez. Volví a casa y encontré a Adrián pintando con las niñas en el salón, murales de sirenas y barcos en las paredes blancas. Me senté en el suelo, exhausto, y Elena se subió a mi regazo. Papá Gab, ¿por qué estás triste? La miré, su carita pecosa bajo los rizos, y por primera vez, mentí. No estoy triste, princesa. Solo cansado de pelear olas. Pero esa mentira fue el primer hilo que se soltó en el tapiz de nuestra vida. Los días se volvieron un borrón de analgésicos y sonrisas forzadas. Adrián se convirtió en mi sombra, en el que medía las dosis, en el que explicaba a las niñas por qué papá Gab dormía tanto. Huelva, con su calor pegajoso de otoño, parecía burlarse de mí. Las procesiones de la Virgen de la Cinta llenaban las calles de incienso y cánticos, recordándome que Dios, si existía, tenía un sentido del humor cruel. Yo, el hereje que amaba a un hombre, ahora rogaba en silencio por tiempo extra, por ver a las cuatrillizas graduarse, por envejecer con Adrián en esa playa que nos vio enamorarnos. La presión social era un peso invisible pero aplastante. Mi hermana mayor, Carmen, la única que aún me hablaba de la familia en Sevilla, vino de visita un fin de semana. Entró en la casa con su crucifijo colgando y ojos que juzgaban cada rincón. Gabriel, ¿qué es esto? ¿Niñas? ¿Con Adrián? Mamá se revolvería en la tumba. Las palabras me golpearon como un latigazo, pero me contuve, por las chicas que jugaban en el jardín. Adrián, siempre el pacificador, le sirvió café y charló de banalidades, pero yo vi el fuego en sus ojos. Esa noche, después de que Carmen se fuera mascullando sobre pecados modernos, nos desahogamos en la cama. No la escuches, Gab. Ella no sabe lo que es amar de verdad. Pero sus palabras no borraban el veneno, solo lo diluían. Las cuatrillizas sentían la tormenta, aunque no la nombraran. Lucía empezó a tener pesadillas, gritando sobre mamá que no vuelve, y yo la mecía hasta el amanecer, susurrándole cuentos de marineros valientes que vencían a los monstruos. Martina se volvió callada, dibujando familias con 2 papás y 4 hijas bajo soles eternos. Sofía, la traviesa, rompía cosas a propósito para que la regañáramos, como si el caos la anclara a nosotros. Y Elena, mi pequeña filósofa, me preguntaba: papá, ¿el cielo es para todos, o solo para los buenos? Cada pregunta era una puñalada, recordándome que mi tiempo se agotaba como arena en un reloj roto. Adrián y yo intentábamos robar momentos para nosotros. Paseos nocturnos por el muelle, donde el mar lamía los pilares como un amante impaciente. Una noche, bajo la luna llena que teñía las olas de plata, me arrodillé ante él. No para proponer matrimonio, eso lo hicimos hace años en una notaría cutre de Cádiz, sino para pedir perdón. Por arrastrarte a esto. Por no ser el hombre fuerte que mereces. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y Adrián me levantó, su beso salado y urgente. Tú eres mi fuerza. Siempre lo has sido. Hicimos el amor allí, contra la barandilla oxidada, con el riesgo de ser vistos por algún pescador noctámbulo. Fue crudo, desesperado, como si cada embestida pudiera ahuyentar la muerte. Pero al amanecer, el dolor regresó, un recordatorio de que el placer era prestado. El negocio empezó a resentirse. Clientes en Francia cancelaban pedidos, rumiando excusas sobre cambios en el mercado,
pero yo sabía la verdad, las malas lenguas corrían como el viento de levante. El maricón está muriendo, mejor buscar otro proveedor. Delegué en Adrián, que manejaba las cuentas con maestría, pero vi cómo el estrés le encanecía las sienes. No te preocupes, amor. Sobreviviremos. Pero en sus ojos, leía el miedo, no al dinero perdido, sino a un futuro sin mí. Una mañana de noviembre, el Turning Point llegó sin fanfarrias, solo con un sobre en el buzón. Era de servicios sociales, una revisión de la custodia, motivada por preocupaciones de la comunidad. Dado el estado de salud del adoptante principal y la naturaleza no tradicional del hogar. Las palabras se clavaron como espinas. Adrián lo leyó en voz alta, su voz temblando por primera vez. Las niñas, ajenas, jugaban en la cocina, pero yo sentí el mundo derrumbarse. ¿Me quitarían a mis hijas porque amaba a un hombre? ¿Porque mi cuerpo traicionaba antes que mi corazón? Me senté en el porche, el sobre arrugado en el puño, y lloré como no lo había hecho desde que mi padre me echó. Lágrimas silenciosas, que caían al suelo como gotas de lluvia ácida. Adrián se arrodilló a mi lado, pero no dijo nada, solo me abrazó, su calor el único bálsamo. «Lucharemos», murmuró al fin. Pero en mi interior, algo se rompió, la fe en la justicia, en esta España que presume de progreso pero apesta a prejuicios rancios. Esa noche, no dormí. Miré el techo, contando las grietas, planeando mi testamento mental, si me iba, dejaría todo a Adrián, pero ¿sería suficiente? ¿Podría él solo contra el mundo? Al día siguiente, fingí normalidad. Llevé a las niñas al colegio, besé sus frentes perfumadas a champú de fresa. Pero en el camino de vuelta, por las calles empedradas de Huelva, vi las miradas, la tendera que apartaba la vista, el cura en la esquina que bendecía el aire como si oliera a azufre. Me detuve en una cafetería del puerto, pedí un cortado y observé a los marineros riendo, ajenos a mi tormenta. ¿Por qué duele tanto ser yo?, me pregunté, y la respuesta fue un eco vacío. La revisión se fijó para la semana siguiente. Adrián contrató abogados de Sevilla, los mejores, pero el dinero no compra empatía. Preparé carpetas con fotos, nosotros en la playa, las niñas riendo en Navidad, certificados médicos que probaban mi amor más que mi enfermedad. Pero en el fondo, sabía que no era sobre hechos, era sobre miedo. Miedo a lo diferente, a que dos hombres criaran niñas bien. Y yo, postrado en la cama esos días, con fiebres que me nublaban la vista, me sentía más solo que nunca. Adrián entraba y salía, organizando, pero sus besos eran más breves, cargados de urgencia. Una tarde, Lucía se acercó a mi cama, con un dibujo en la mano, 4 niñas y 2 papás bajo un arco iris. «Para que no te olvides de nosotras, papá». Sus palabras me destrozaron. La abracé, inhalando su olor a infancia, y juré que pelearía. Pero el cuerpo no obedecía, el cáncer me robaba fuerzas, y con ellas, la ilusión de victoria. La audiencia fue un circo de formalidades en una sala aséptica de la Junta en Huelva, con paredes blancas que absorbían los ecos de nuestras voces. El juez, un hombre de bigote gris y ojos cansados, hojeaba papeles mientras la asistente social, la misma que había soltado el veneno meses atrás, exponía su caso. El señor Gabriel está en fase terminal, y el hogar es inestable para menores. Inestable. La palabra me quemó la garganta como ron barato. Adrián, a mi lado, apretaba mi mano bajo la mesa, sus nudillos blancos de rabia contenida. Hablé primero, mi voz ronca por la medicación. Estas niñas no son un capricho. Son mi salvación. Y Adrián. Él es su padre tanto como yo. El juez alzó una ceja, y la sala se llenó de murmullos. Las cuatrillizas esperaban fuera, con una niñera que Adrián había contratado, dibujando en silencio. Imaginé sus cáritas, y el coraje me invadió. Conté nuestra historia, el rechazo de mi familia, el amor que Adrián y yo habíamos forjado en noches de puerto y sueños compartidos, como las niñas habían llenado el vacío. Pero la asistente contraatacó, testigos del barrio, vecinos que juraban que no era natural, que las niñas podrían confundirse. Adrián explotó entonces, su acento andaluz volviéndose un torrente. ¿Confundirse? ¿De qué? ¿De amar sin condiciones? Ustedes son los confusos, viviendo en el siglo pasado mientras el mundo avanza. El juez lo cayó con un martillo, pero vi el destello en sus ojos, duda, quizás empatía.
Salimos de allí exhaustos, con una prórroga de un mes para evaluaciones adicionales. En el coche, Adrián golpeó el volante. Hijos de puta. Nos tratan como criminales. Yo, demasiado débil para rabia, solo asentí, el agotamiento clavándose en mis huesos. La noticia corrió como pólvora por Huelva. Periódicos locales titularon El millonario gay lucha por sus hijas adoptivas, y de repente, éramos el chisme del mercado. Algunos nos apoyaron, una vecina dejó flores en la puerta, un pescador me dio la mano en el puerto, pero la mayoría escupía veneno. Llamadas anónimas a medianoche, déjalas a gente normal. Adrián desconectó el teléfono, pero el daño estaba hecho. Las niñas empezaron a preguntar, ¿por qué la gente no nos quiere? Les mentí de nuevo, con cuentos de dragones celosos, pero sus ojos me acusaban de fragilidad. Mi salud se precipitó. El dolor era constante ahora, un fuego que lamía mis entrañas. Pasaba días en cama, mirando por la ventana como el Odiel se mecía indiferente. Adrián cuidaba de todo, negocio, niñas, médicos. Pero vi cómo se marchitaba, sus hombros encorvados bajo el peso. Una noche, lo encontré en la cocina, cabeza entre manos, sollozando en silencio. Me arrastré hasta él, ignorando el mareo, y lo abracé. Lo siento, amor. Todo esto es por mi culpa. Él negó, besándome con labios salados. Es por nuestro amor. Y vale cada lágrima. Las cuatrillizas, en su inocencia, se convirtieron en mi ancla. Organizó clubes secretos, reuniones en mi habitación donde contaban historias inventadas, me peinaban el pelo escaso y me daban masajes con aceites de oliva que olían a hogar. Lucía leía en voz alta de un libro de aventuras, su voz imitando acentos piratas. Martina pintaba mis manos con henna, trazos de olas y estrellas. Sofía traía tesoros de la playa, piedras pulidas que curaban enfermedades. Elena, la más intuitiva, se acurrucaba a mi lado y susurraba, «Estás aquí, papá». Eso es suficiente. Sus rituales eran magia pura, un bálsamo contra el veneno del mundo. Pero el aislamiento crecía. Mi hermana Carmen cortó contacto tras la audiencia, enviando un email gélido, «No mancharé el nombre familiar». Reí amargamente, borrándolo. Adrián, en cambio, encontró aliados inesperados, un grupo de padres del colegio, gays y heteros, que firmaron una petición en línea. Huelva por Gabriel, se llamó. Cientos de firmas en días, historias de sus propios rechazos. Por primera vez, sentí que no estábamos solos. Sin embargo, el cáncer no esperaba solidaridad. Una crisis me llevó al hospital de nuevo, tubos y monitores pitando como un coro fúnebre. Adrián veló a mi lado, las niñas enviando dibujos por la niñera. Desperté a medianoche con el dormido en la silla, y el peso de la culpa me ahogó. ¿Por qué él, tan vivo, tan entero, tenía que pagar por mi sombra? Al salir, con morfina nublando mi mente, tomé una decisión. Llamé a un notario y actualicé el testamento, todo a Adrián, custodia absoluta, con cláusulas para que las niñas supieran siempre de dónde venían. Si me voy, que no sea en vano, le dije. Él asintió, lágrimas en los ojos, y me besó como si fuera la última vez. Los días previos a la segunda audiencia fueron un limbo. Paseos cortos por la playa, donde las niñas corrían descalzas, dejando huellas que el mar borraba. Adrián y yo nos sentábamos en la arena, manos entrelazadas, hablando de tonterías, viajes soñados a Formentera, recetas de gazpacho perfectas. Pero bajo las risas, el miedo latía. ¿Y si perdíamos? ¿Y si el juez decidía que nuestro amor no bastaba para criar hijas? Una tormenta azotó Huelva esa semana, vientos que ululaban como almas en pena. Me quedé en casa, oyendo la lluvia golpear el tejado, mientras Adrián llevaba a las niñas a un refugio. Solo, con el cuerpo traidor, me enfrenté a mis demonios, el padre que me rechazó, la sociedad que me escupía, el cáncer que me devoraba. Basta, murmuré. No me iré sin pelear. La segunda audiencia fue el precipicio. Entramos en la sala con las niñas esta vez, el juez lo permitió, un error que cambiaría todo. Vestidas con trajecitos blancos que Adrián había comprado, se sentaron erguidas, sus manitas apretadas. La asistente social repitió su letanía, inestabilidad, influencia no convencional. Yo hablé poco, el aliento corto,
Pero Adrián defendió con pasión contenida, citando leyes, estudios sobre familias diversas. El juez escuchaba, pero sus ojos se desviaron a las niñas, expectante. Entonces, Lucía se levantó. 6 años, pero con la dignidad de una reina. Señor juez, mis papás son los mejores. Papá Gab nos lee cuentos y nos hace tortitas. Papá Adri nos lleva a la playa y nos dice que el amor es como el mar, grande y para todos. El silencio fue ensordecedor. Martina añadió, tímida, nadie nos pega aquí. Nadie nos deja solas. Sofía, con picardía, y nos dejan comer helado los domingos, aunque sea pecado. Risas ahogadas rompieron la tensión. Elena, la última, miró al juez directo, si nos quitas a papá Gab, nos rompes el corazón. Y el corazón roto no se pega con nada. La sala estalló en aplausos espontáneos, incluso la asistente palideció. El juez carraspeó, conmovido a su pesar, y dictaminó, custodia confirmada, con revisiones mínimas. Salimos al pasillo en un torbellino de abrazos, lágrimas y flashes de periodistas que esperaban fuera. Huelva entera parecía saberlo, el teléfono no paraba de sonar con felicitaciones. Pero para mí, el clímax no fue la victoria legal, fue ver a Adrián besar la frente de cada niña, sus ojos brillando como el sol en el Odiel. Regresamos a casa en euforia, pero el agotamiento me golpeó como una ola. Me derrumbé en el sofá, el mundo girando, y Adrián llamó al médico de urgencia. Sobrecarga emocional, diagnosticaron, pero yo sabía la verdad, el cuerpo rendía cuentas. Pasé la noche delirando, visiones de mi padre sermoneándome, de olas que me arrastraban al fondo. Adrián no se movió, velando con paños fríos y palabras de amor. Al amanecer, la noticia explotó en redes, cuatrillizas salvan a su padre gay, el amor es como el mar. Entrevistas, documentales propuestos. Pero el backlash llegó rápido, trolls en Twitter llamándonos propaganda woke, curas locales predicando contra la decadencia. Adrián filtraba todo, protegiéndonos, pero las grietas se abrían. Una noche, recibí una carta anónima, disfruta mientras puedas, pervertido. Dios castiga. La quemé en la chimenea, pero el miedo se coló. Las niñas, ajenas al veneno, organizaron una fiesta de la victoria. Globos caseros de papel, tarta de la panadería del barrio, la dueña, una lesbiana de 50, la había horneado gratis. Bailamos en el salón, yo apoyado en Adrián, sus brazos mi muleta. Pero a medianoche, solo con él, confesé, no duraré mucho, amor. Esto fue mi regalo. Él negó, furioso, calla. Lucharás como siempre. Hicimos el amor suave, explorando cuerpos conocidos como mapas viejos, memorizando cada curva, cada suspiro. El tratamiento se intensificó, quimio que me dejaba calvo y nauseoso, radiaciones que quemaban la piel. Adrián adaptó la casa, cama hospitalaria en el salón, para que las vistas al mar me acompañaran. Las niñas rotaban turnos de enfermeras, trayendo sopas y chistes malos. Pero vi el costo en ellas, ojeras, preguntas no dichas. Lucía me pilló una mañana, vómito en la mano, vas a morir, papá. La verdad se atascó en mi garganta. Todos morimos algún día, cielo. Pero vivo por ti ahora. Huelva empezó a cambiar. El grupo de apoyo creció, manifestaciones en la plaza del Punto, banderas arcoíris ondeando junto a la patrona. Un pescador, viejo conocido, me visitó con una red de sueños, por los tiempos duros, Gab. Tú nos enseñaste a navegarlos. Lloré, no por debilidad, sino por gratitud cruda. Pero el cáncer era implacable. En diciembre, hemorragias internas me llevaron al borde. En la UCI, con tubos invadiendo mi cuerpo, Adrián leyó el testamento actualizado, las niñas heredarían el negocio a los 18, con Adrián como tutor. No es adiós, susurré, tubos ahogando mi voz. Él besó mis labios resecos, es hasta pronto, cabrón. Desperté débil, pero vivo. Días robados. Celebramos Navidad en casa, luces en el árbol, villancicos desafinados. Las niñas recitaron poemas sobre papás eternos, y yo bailé un vals torpe con Adrián, ignorando el dolor. Pero en el fondo, sabía, el clímax había pasado, ahora venía la caída. Enero trajo lluvias torrenciales a Huelva, como si el cielo llorara por mí.
El dolor era un compañero constante, un perro fiel que mordía sin piedad. Me mudé permanentemente a la cama del salón, con vistas al mar que ahora parecía un espejo roto. Adrián dirigía el negocio desde el móvil, equilibrando facturas y biberones, su juventud erosionada por noches en vela. «Te amo», me decía cada mañana, y yo respondía con un beso flojo, sabiendo que mis palabras se evaporaban. Las cuatrillizas maduraron de golpe. Ya no jugaban tanto, en cambio, ayudaban. Sofía ordenaba la cocina con precisión militar, Martina leía en voz alta noticias del puerto para mantenerme conectado. Lucía, la líder, organizaba consejos familiares, ¿qué haremos cuando? Pero siempre cortaba, temiendo la palabra. Elena dibujaba mapas del cielo, señalando estrellas que vigilaban a los papás. El backlash social no cesó. Una manifestación homófoba en la catedral gritó nuestros nombres, carteles con no a la familia degenerada. Adrián no me lo contó hasta que vi las noticias, indignado. Déjalos gritar. Nosotros gritamos con amor. Pero el estrés lo minaba. Una noche, discutimos por primera vez en años. Quiero que luches, Gad. No te rindas. Sus palabras dolieron más que el cáncer. No me rindo. Solo. Estoy cansado. Nos abrazamos en la oscuridad, perdón implícito. Mi familia biológica reapareció como buitres. Carmen llamó, si vas a morir, firma que las niñas vayan con parientes de sangre. Reí, un sonido roto. Sangre que me repudió. No, gracias. Colgué, bloqueándola. Pero el rechazo avivó viejos fantasmas, recuerdos de mi padre azotándome con el cinturón por ser blando, de mi madre mirando al suelo. El perdón es para tontos, le dije a Adrián después. Él negó, el perdón es para los fuertes. Febrero fue el mes del abismo. Una infección pulmonar me hospitalizó de nuevo, fiebres delirantes donde veía a las niñas crecer sin mí, a Adrián solo en la playa. Desperté con él a mi lado, barba crecida, ojos hundidos. No me dejes, suplicó. Prometí, mintiendo por amor. Al volver, las niñas habían preparado una sorpresa, un libro de recuerdos, páginas con fotos, notas, dibujos. Para que sepas que siempre estás con nosotras. Lo hojeé, lágrimas empañando la vista, notas de Adrián sobre nuestro primer beso en el faro de Punta Umbría, promesas de las niñas de ser valientes como tú. Rompió algo en mí, una represa de emociones contenidas. La sociedad empezó a pagar su deuda. El ayuntamiento nos visitó, placa en la playa como familia símbolo de Huelva. Periodistas grabaron documentales, pero filtramos poco, queríamos privacidad en el caos. Un vecino, el que una vez escupió, dejó una carta, perdón. Vosotros sois más hombres que yo. Pero el cuerpo fallaba. Piernas inertes, voz un susurro. Adrián me bañaba, me vestía, sus manos gentiles recordándome la intimidad perdida. Aún te deseo, murmuraba, y hacíamos amor con caricias, no pasión, pero igual de profundo. Las niñas sentían el final. Una tarde, se reunieron a mi cama. Papá, ¿qué es ser gay? Respondí honesto, es amar sin barreras. ¿Cómo os amo a vosotros? Lucía, entonces nosotras también lo somos, porque te amamos. Risas, lágrimas. Ese fue mi clímax personal, transmitirles la verdad sin miedo. Marzo llegó con vientos suaves. Sabía que era el fin. Redacté cartas, una para cada niña, sobre sueños y fortalezas, una para Adrián, jurando que nuestro amor era eterno. Vive por mí. Ama por mí. El dolor se volvió insoportable, morfina nublándolo todo. En un lúcido momento, llamé a todos al salón. Gracias. Sois mi milagro. Besos, abrazos. Adrián último, su beso un sello. La muerte no vino como tormenta, sino como marea baja, silenciosa, inevitable. Esa noche de marzo, con la luna reflejada en el odiel, sentí el cuerpo rendirse. Adrián estaba a mi lado, las niñas dormidas en colchones improvisados. Te amo, susurré, y él respondió igual, su voz quebrada. El mundo se desvaneció en paz, olas lejanas cantando una nana final. ¿Desperté en algún limbo? No. Era el final,
Pero desde mi perspectiva, vi lo que vino después, como un epílogo grabado en conchas. Adrián, viudo a los 38, no se derrumbó. Enterró mi cuerpo en el cementerio de La Palma, bajo un olivo, con vistas al mar. Las niñas plantaron flores, margaritas para Lucía, conchas para las demás. El funeral fue multitudinario, Huelva entera, desde pescadores a alcaldes, llorando al hombre que nos enseñó a amar. El juicio post-mortem llegó, mi testamento inatacable, la custodia de Adrián reforzada por la opinión pública. Mi hermana intentó impugnar, pero un juez, el mismo de antes, la desestimó. El amor de Gabriel trasciende la sangre. Carmen se marchitó en su rencor, sola en Sevilla, visitas anuales a mi tumba convertidas en autoflagelación. Adrián crió a las cuatrillizas con ferocidad tierna. El negocio floreció, renombrado Gabriel Sanchor, exportando no solo marisco, sino esperanza. Las niñas crecieron, Lucía abogada de derechos LGBT, Martina artista de murales arcoíris en las barriadas, Sofía chef de paellas inclusivas, Elena terapeuta para familias rotas. ¿Todas gay? No, diversas, pero unidas por mi legado, amar sin miedos. Adrián envejeció con gracia, tatuando mi nombre en el pecho. ¿Encontró amor de nuevo? Susurró a mi tumba, no como tú, Gab. Pero sí, con alguien que entiende. Paseos por la playa con las chicas adultas, contando historias de papá Gab el valiente. Huelva cambió, plazas nombradas en mi honor, escuelas enseñando sobre familias diversas. El prejuicio no vanis, pero se agrietó, como dunas erosionadas. ¿Y yo? Floto en el viento de levante, en las olas que besan la arena. No gano trofeos, solo paz. ¿Valió la pena? Pregúntale a Adrián, riendo con las niñas en la Merced. Oh mírame, un gay de Huelva que, en sus últimos días, adoptó no solo cuatrillizas, sino un mundo nuevo. ¿Y ellas? Sorprendieron a todos, no con venganza, sino con amor multiplicado. Como el mar, infinito, salado, eterno. ¿Y tú, lector? ¿Amarías así, hasta el borde? La arena aún guarda la respuesta.